Bien, le voy a ceder la palabra ahora a Marian, que ella es representante del Centro Mexicano Pro Bono. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Adelante, Marian. Muchísimas gracias, Fernanda. Mi nombre es Mariana Ordóñez, soy coordinadora operativa del Centro Mexicano Pro Bono y les queremos compartir un poquito de quiénes somos y de lo que hacemos. Si me dan un segundo, voy a compartir pantalla. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, nosotros somos el Centro Mexicano Pro Bono, somos una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada en el 2015 por Ivette Montero. Ivette Montero es abogada corporativa con más de 20 años de trayectoria. Justo el objetivo del centro fue facilitar el acceso a la justicia de aquellos grupos vulnerables de la población, entre ellos las organizaciones de la sociedad civil, emprendedores sociales, microemprendedores e individuos. Y esto es por medio de una red de abogadas y abogados comprometidos con el cambio social en nuestro país. Nosotros somos lo que se considera en el common law como una clearing house, es decir, somos una institución que crea puentes entre las personas que necesitan ayuda legal y no tienen los recursos económicos, y entre aquellas abogadas, abogados, firmas de abogados y áreas jurídicas de empresa que están dispuestos a prestar estos servicios legales gratuitos de la más alta calidad. ¿Qué es el pro bono? La palabra pro bono deriva del bien, por el bien público o por el bien común. En México la labor pro bono es un fenómeno relativamente nuevo. Tenemos dos antecedentes importantes. El primero es la Declaración Pro Bono por el continente americano, que entró en vigor en el 2011 y instaura 20 horas de trabajo pro bono al año y establece que la calidad del trabajo debe ser igual al trabajo remunerado. También tenemos como segundo antecedente en el 2018 los estándares Pro Bono México, que definen el trabajo legal pro bono como una prestación de servicios jurídicos gratuitos sin expectativa de retribución económica. Ahora bien, nosotros trabajamos con 4 grupos poblacionales, que son individuos, microemprendedores, emprendedores sociales y organizaciones de la sociedad civil, de los cuales se derivan nuestros 4 ejes de acción. El primero es apoyo, asesoría y representación legal. Este puede ser en aspecto societario, gobierno corporativo, fiscal, prevención del lavado de dinero, laboral, propiedad intelectual, privacidad y protección de datos personales. Estos no son los únicos, sin embargo, son los que nuestros grupos poblacionales suelen pedirnos más. Nuestro segundo eje de acción es la cultura de la legalidad. Esto lo hacemos por medio de 2 bloques. El primero, capacitaciones y talleres a organizaciones de la sociedad civil, como ustedes, que contribuyan a su fortalecimiento institucional desde una vista legal, así como también guías, manuales y podcasts para difundir conocimiento jurídico. Nuestro tercer eje de acciones que incentivamos y difundimos sobre el pro bono. Lo implementamos por medio de manuales y políticas pro bono internas en despachos, así como también difundimos el trabajo legal pro bono a través de artículos de nuestras redes sociales, de algunas pláticas y cátedras. Y el cuarto eje de acciones que son investigaciones para incidir en políticas públicas. Coordinamos y ejecutamos investigaciones y estadísticas sobre temas de interés general, y también participamos en estudios jurídicos internacionales con la intención de incidir en la política pública de nuestro país. Como podrán ver en la pantalla, esta es nuestra red de alianzas y colaboraciones. Y en la segunda tenemos la red de abogadas y abogados pro bono, que se divide en 2 grandes bloques: las firmas legales y también a los jurídicos de empresa. Muchas empresas grandes tienen dentro jurídicos de más o menos 80 abogados y abogadas, que son quienes nos apoyan también a brindar la asesoría legal. Pues acá tienen el correo del centro y el número de teléfono por si necesitan o tienen alguna necesidad de asesoría jurídica. Si quieran aclarar algo, con gusto pueden acercarse a nosotros. Voy a dejarles en el chat el link de acceso al centro para que puedan resolver algunas dudas que pudiesen tener. Muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias, Marian. Ahora me voy a permitir leer una breve semblanza de los ponentes que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Diego Ceñedo. Él cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle.
Ha colaborado en PVP Abogados y actualmente se encuentra colaborando en Cuatrecasas SS, en el área de consultoría y litigio laboral. También nos acompaña Sebastián García Lascurian. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Ha sido asesor legislativo en la Cámara de Senadores, asociado en el área laboral en Sainz Abogados y asociado en el área laboral en Cuatrecasas SC. También nos acompaña el día de hoy Jorge Enrique García. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Escuela Libre de Derecho y una maestría en Derecho Americano y Negocios Internacionales en la Universidad de Boston, en la Universidad de Leyes de Boston. Ha colaborado en Krill García Cuellar, Ariza y Enríquez como asociado junior y asociado, y actualmente es asociado senior y responsable de la práctica laboral en Cuatrecasas SS. Muchas gracias por estar aquí, abogados. Les cedo la palabra. Muchas gracias, Fernanda, y todos los asistentes. Yo soy Sebastián García Lascurain, como bien mencionan, asociado del área de consultoría laboral en Cuatrecasas, y vamos a estar hablando hoy de temas relacionados con el cumplimiento de diversas obligaciones que se establecen y se estipulan en la Ley Federal del Trabajo. Como sabemos, la Ley Federal del Trabajo es la ley que regula las relaciones individuales y colectivas en materia de trabajo en México y nos da una serie de obligaciones que debemos cumplir tanto patrones como trabajadores. Voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, pues este módulo es la capacitación en materia laboral en cuestiones relevantes contenidas en la Ley Federal del Trabajo, dirigida a la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Como índice, vamos a estar viendo, número 1, el Reglamento Interior de Trabajo. Número 2, la constancia de registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral del Reglamento Interior de Trabajo. Obligaciones en materia de capacitación, seguridad y prevención de accidentes laborales. Formatos obligatorios para dar aviso a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, llamados DS1, DS2, DS3 y DS4. Algunas herramientas para compilar las evidencias documentales para poder amparar el cumplimiento de obligaciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en caso de inspecciones. Estrategias para evitar sanciones. Número 1, vamos a empezar con el Reglamento Interior de Trabajo. Por definición, lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo es que el Reglamento Interior de Trabajo es un conjunto de disposiciones obligatorias para personas, trabajadores y empleadoras en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. No son materia del Reglamento Interior de Trabajo las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. Como a mí me gusta explicar el contenido del Reglamento Interior de Trabajo, es principalmente las empresas cuentan con 3 documentos o 2. El primero, obviamente, es el contrato individual de trabajo, en el cual se sientan las bases de la relación individual de trabajo y condiciones personales que van a regir la relación de trabajo durante toda la duración. En segundo lugar, y en caso de ser aplicable, tenemos el contrato colectivo de trabajo. Este un poco suple lo contenido en el contrato individual de trabajo,
excepto ciertas disposiciones que únicamente aplican a trabajadores en lo particular, y regula en materia colectiva en una empresa las condiciones de trabajo para diversos trabajadores. Y en tercer lugar, cuestiones que tienen que ver un poco con el día a día, las regulaciones de la empresa, funcionamiento, descansos, cuestiones para poder solicitar vacaciones, cuestiones como las faltas, los retardos, las duraciones de las jornadas, los lugares establecidos para tomar descansos y cuestiones un poco más generales de funcionamiento de la empresa del día a día que son contenidos en el Reglamento Interior de Trabajo. Es muy relevante el Reglamento Interior de Trabajo porque en este se establece las bases de funcionamiento de toda la empresa a gran escala. Por ejemplo, el sancionar conductas de trabajadores que pudieran ser consideradas como suspensiones o algunas cuestiones adicionales, como es cuántos minutos de retardo podrían ser para ser considerada como una falta o cuestiones genéricas. Es importante mencionar que el contar con un reglamento interior de trabajo en una empresa tiene carácter de obligatorio y tiene todo el sentido porque sin un reglamento interior de trabajo dejarías desprotegido a ambas partes en el cumplimiento de obligaciones, tanto a la empresa como a los trabajadores. Ahora bien, como bien mencionaba, ¿qué contiene a grande rasgo el Reglamento Interior de Trabajo? Pues, en primer lugar, las horas de entrada y horas de salida de las personas trabajadoras, tiempos destinados para los descansos de comida, como bien sabemos, el mínimo que pueden otorgar las empresas para un descanso en la jornada laboral es de 30 minutos, pero las empresas pueden optar por extender este periodo. El descanso puede ser de 1 hora, si es que quieren seguir teniendo una jornada continua, o extender un poco más el descanso, ejemplo, 1 hora y media, y que dicho descanso ya no se ha contado como parte de la jornada. Periodos de reposo durante la jornada laboral, lugar y momento que deben comenzar lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo, días y horas de pago y normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras para usar los asientos y sillas con respaldo durante la jornada laboral. Este último punto forma parte de un paquete de reformas que pasaron este año, denominado la Ley Silla, en el cual el legislador se da cuenta de ciertas necesidades de los trabajadores, principalmente en industrias de manufactura, que durante la jornada no tenían sillas para poder tomar descansos, por lo cual pasaban mucho tiempo sin estar sentados, y esto ocasionaba accidentes de trabajo como accidentes ergonómicos y un alto índice de incidencia ante el IMSS. También contiene las normas para prevenir riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios, las labores insalubres, peligrosas, que no deban ser desempeñadas por menores y protección que deben de tener las trabajadoras embarazadas, tiempo y forma en que las personas deben someterse a los exámenes médicos previos periódicos y a las medidas que dicten las autoridades.
cuestiones como de permisos y licencias que necesiten industrias dedicadas a un giro particular para poder ejercer sus labores. Disposiciones disciplinarias, como bien mencionaba, sancionadoras, la suspensión en el trabajo. Esta, como regula la Ley Federal del Trabajo, no puede exceder los 8 días y siempre las personas trabajadoras tendrán derecho a ser oídas antes de que se aplique la sanción. En el Reglamento Interior de Trabajo es muy importante contar con este proceso digamos, de procedimiento sancionador dentro de las empresas, en la cual la persona trabajadora pueda tener el derecho a ser oído y la empresa pueda tener un determinado tiempo de compilar evidencia suficiente para, en su caso, aplicar una sanción. Y en general, las demás normas necesarias y convenientes, de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y armonía en el centro de trabajo. ¿Qué normas regulan el Reglamento Interior de Trabajo? En general, el Reglamento Interior de Trabajo no es una cuestión que sea unilateral en la cual la empresa decida cómo van a ser reguladas todas las relaciones de trabajo dentro de la empresa, para lo cual el legislador introdujo la figura de una comisión mixta. Esta comisión mixta será la encargada de redactar y registrar el Reglamento Interior de Trabajo ante la autoridad laboral. Esta comisión mixta está compuesta por igual número de representantes de los trabajadores y número de representantes del patrón. Mediante votación se elige a dichos representantes, para lo cual tengan la voz en representación de todos los trabajadores y puedan redactar un reglamento interior de trabajo que se adapte a las necesidades de la gran mayoría y no únicamente de la empresa como patrón. Una vez que se redacta dicho reglamento interior de trabajo, y si las partes están de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los 8 días siguientes a que se firma se depositará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. No producen ningún efecto las disposiciones legales contrarias a la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y a los contratos colectivos y contrato ley. Ojo aquí, porque muchas veces nos encontramos con que se redacta un reglamento interior de trabajo y tiene 3 cláusulas o 3 numerales que van contrarias a lo que dispone la Ley Federal del Trabajo, y por la redacción de la ley, las empresas piensan que dicho reglamento ya no tiene validez y que no se va a poder registrar. Lo único que pasa es que las normas correspondientes a lo que está contrario a la ley quedan nulificadas y se registra lo demás del reglamento interior de trabajo. Por ejemplo, alguna empresa decide poner en el reglamento interior de trabajo que los empleados trabajadores tendrán derecho a un 20% de prima vacacional. Como bien sabemos, la Ley Federal del Trabajo da un mínimo de prestaciones, con lo cual tienen que cumplir los patrones de otorgar a sus trabajadores. En el caso de la prima vacacional sería 25%, por lo cual quedaría nula dicha cláusula del Reglamento Interior de Trabajo y se suple por el mínimo legal que está establecido en la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo podrán solicitar a los tribunales federales que subsanen las omisiones del Reglamento Interior de Trabajo o se revisen únicamente las disposiciones contrarias a la Ley Federal del Trabajo y demás normas de trabajo. Como bien sabemos, la ley va cambiando
y pueden otorgarse prestaciones adicionales. Nos ha tocado el caso en el cual reglamentos redactados previo a la reforma laboral de vacaciones mencionaban que los trabajadores tendrán derecho a 6 días de vacaciones, lo cual irán aumentando de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Como dicha cuestión quedó suplida con posterioridad a otorgar un piso de 12 días de vacaciones, bueno, pues se nulifica dicha cláusula y queda suplido con las leyes que vayan subrogando a las anteriores en el Reglamento Interior de Trabajo y en la Ley Federal del Trabajo. Publicidad y efectos. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral publicará el texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo depositados ante dicha autoridad. Hay una página con publicidad mismo con el contrato colectivo de trabajo, en el cual esta autoridad publica el contenido de los reglamentos para que sea del conocimiento del público en general, pero sobre todo para que tenga la suficiente publicidad para los trabajadores que se incorporan o que ya trabajan en dichos establecimientos. El Centro Federal de Conciliación expedirá copias conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y el Reglamento Interior de Trabajo surte efectos desde su depósito ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se debe de repartir entre todos los trabajadores y además fijarse en lugares visibles y al alcance de la gran mayoría de los trabajadores para que puedan consultar su contenido. Es importante mencionar que la Ley Federal del Trabajo menciona que el Reglamento Interior de Trabajo surte sus efectos hasta la fecha de depósito. No obstante, no es obligación de los trabajadores registrar dicho Reglamento Interior de Trabajo, sino de la Comisión Mixta. Por lo cual, hay un criterio en el cual, y nosotros nos inclinamos hacia ello, que aún y cuando no esté registrado, si los trabajadores conocen el contenido del Reglamento Interior de Trabajo, podrían hacer válido su contenido frente a los tribunales, por lo cual es un requisito indispensable que el Reglamento Interior de Trabajo esté registrado ante dicha autoridad, sobre todo para protección del patrón y de los trabajadores. El Centro Federal nos otorga un video bastante rápido en el cual menciona los pasos de registro, por lo cual vamos a verlo de manera rápida, dura 2 minutos y medio. Trámites de la plataforma de registro del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Módulo de reglamentos. Registro de reglamento de trabajo. Las personas trabajadoras con o sin sindicato tienen el derecho a laborar en un lugar de trabajo seguro y libre de peligro. Un reglamento interior de trabajo establece las reglas con las cuales han de realizarse las actividades de las y los trabajadores en los centros laborales. Se trata de un instrumento de gran relevancia social porque se centra, aunque no exclusivamente, en las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, cuyo propósito es disminuir los riesgos físicos asociados con la naturaleza de la actividad que desempeñan las personas trabajadoras. Es importante señalar que este reglamento se establece por una comisión mixta integrada por representantes de las personas trabajadoras, sin la necesidad de que exista un sindicato para ello, y del empleador. La solicitud de registro de este documento ante el centro puede hacerse de común acuerdo
por la representación de cualquiera de las partes de la comisión mixta. Cuando se trate de un reglamento interior de trabajo aplicable a tripulaciones aeronáuticas o personas que trabajan en buques, previo al registro del mismo, el centro solicitará la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para confirmar que se han observado todas las normas en materia de comunicaciones. Certificado de registro de un reglamento de trabajo. El centro podrá expedir una certificación del registro de un reglamento interior de trabajo o una copia certificada del mismo a solicitud de parte. Gracias por visualizar este video. Para conocer más sobre la plataforma y todos los trámites y solicitudes, revisa los videos que se encuentran en esta sección. Bueno, es un breve resumen de lo que ya habíamos visto del Reglamento Interior de Trabajo. La constancia de registro. Como bien mencionábamos, es obligatorio registrar el Reglamento Interior de Trabajo ante la autoridad laboral para que surta plenamente sus efectos en un establecimiento y lugar de trabajo. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, anteriormente mejor conocido como Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Derivado de una reforma, fueron suplidos las juntas por tribunales laborales adscritas al Poder Judicial y se introdujo una figura conciliatoria prejudicial a cargo de los centros de conciliación locales y federales. De igual manera, los centros federales de conciliación y registro laboral tienen a su cargo el registro de reglamentos interiores de trabajo y contratos colectivos de trabajo. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo público descentralizado del gobierno federal con autonomía técnica y operativa. Maneja registros nacionales de sindicatos, contratos colectivos y reglamentos. Vigila derechos sindicales y garantiza procesos democráticos en la vía sindical. Es responsable de la conciliación de conflictos individuales y colectivos federales. La importancia de la constancia de registro. En primer lugar, la legalidad y la transparencia. Asegura que el Reglamento Interior de Trabajo cumple con las disposiciones legales y reglamentarias. El registro ante el centro otorga validez oficial al reglamento. La protección de datos. Garantiza que los derechos de los trabajadores están protegidos y que el reglamento es accesible por los trabajadores y facilita la resolución de conflictos laborales al tener un documento oficial y reconocido que regula las condiciones de trabajo. Es decir, en caso de algún conflicto suscitado entre trabajadores y empresa o entre trabajadores, se podrá contar con un reglamento en el cual vienen establecidas las normas y los procedimientos sancionadores para regular estos conflictos y cómo hacernos cargo de ellos. Las obligaciones en materia de capacitación, seguridad y prevenciones de accidentes laborales. De igual manera, como debe haber una comisión mixta para el registro y redacción del Reglamento Interior de Trabajo, debe haber otra comisión mixta integrada de igual manera por representantes de los trabajadores y representantes del patrón, a cargo de la capacitación, productividad y adiestramiento de los trabajadores. Esto con el único fin de aumentar la productividad en los centros de trabajo, disminuir la cantidad de accidentes, mejorar el estado de los trabajadores y eficientar los trabajos de manera segura para todos.
La obligación de capacitación es a cargo únicamente del patrón y deben capacitar a los trabajadores mismos que tienen la obligación de recibir dicha capacitación para mejorar el nivel de vida, habilidades, poder optar por un crecimiento dentro de la empresa y mejores puestos y, como mencionamos, mejorar la productividad de la empresa. Deben estar establecidos los planes y programas de capacitación. Nosotros recomendamos que dentro del reglamento interior de trabajo no pongamos de manera específica los planes de capacitación porque estos pueden ser muy cambiantes, por lo cual únicamente recomendamos hacer referencia a la obligación de cumplir con políticas de la empresa adicionales al reglamento interior de trabajo. Por ejemplo, la política de capacitación de la empresa. Dichos planes y programas deben elaborarse dentro de los 60 días hábiles en operación del centro de trabajo y deben abarcar la totalidad de puestos y niveles, así como tener una duración máxima de 2 años. Como bien mencionábamos, la comisión mixta de capacitación, productividad y adiestramiento debe ser constituida y esta es la única comisión mixta en la cual la Ley Federal del Trabajo nos da un número específico de trabajadores para que se deba constituir dicha comisión. En los centros de trabajo que haya más de 50 trabajadores, se debe constituir la comisión integrada por igual número de representantes de trabajadores y representantes del patrón. La seguridad y salud en el trabajo. Es responsabilidad del patrón otorgar instalaciones y procurar la seguridad de los trabajadores en los centros de trabajo. Se debe constituir igualmente la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, garantizando la seguridad de los trabajadores. Como en las otras 4 comisiones mixtas, debe estar constituida por igual número de trabajadores y igual número de representantes del patrón, investigar causas de accidentes, enfermedades y proponer medidas para mitigar y vigilar el cumplimiento del reglamento interior de trabajo y políticas de seguridad. Deben adoptar medidas preventivas y correctivas que determinen las autoridades laborales para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Nos ha tocado casos en los cuales hay una inspección a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social derivada de una serie de accidentes de trabajo en empresas, principalmente en industrias del campo minero, campo de la construcción, campo marítimo, en el cual en un periodo corto de tiempo tiene un gran índice de accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo es obligación del patrón registrarlos y proponer su tratamiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo cual la Secretaría del Trabajo, el IMSS, tiene la potestad de dar aviso a la Secretaría del Trabajo que han habido una serie de accidentes en un periodo corto de tiempo. Esto detona una inspección en materia de seguridad e higiene y puede haber varias cuestiones. En primer lugar, únicamente medidas correctivas de seguridad e higiene. En segunda, algunas sanciones económicas y además medidas correctivas. Una vez se emite el acta con las medidas correctivas, la empresa tiene un periodo determinado de tiempo para adoptar dichas medidas. Este periodo de determinado tiempo viene en el acta y la Secretaría del Trabajo, con la información que tiene en sus manos y que tiene disponible, puede decretar cuál es el tiempo ideal o necesario que tiene la empresa para poder dar cumplimiento a las medidas correctivas. La prevención de accidentes laborales.
si bien es obligación del patrón otorgar herramientas y dotar a los trabajadores con información para prevenir la mayor cantidad de accidentes de trabajo, es también obligación de los trabajadores seguir dichas políticas y procurar la seguridad, cuidándose a sus personas y a los trabajadores. Los patrones tienen las siguientes obligaciones: proporcionan útiles, instrumentos y materiales necesarios para el trabajo. Ejemplo, en el campo de la construcción, tienen los patrones que otorgar muchas más herramientas que en una empresa dedicada a la consultoría. El Instituto Mexicano del Seguro Social otorga una prima de riesgo que clasifica el nivel de riesgo que tiene la actividad a la cual se dedica el giro de la empresa. La construcción es una prima de riesgo número 5, por lo cual tiene que tener muchas más herramientas. Ejemplo, un casco, botas de construcción, más exámenes médicos, tapones de oídos, lentes, y esto siempre para procurar la mayor seguridad posible. Contar con asientos y sillas con respaldo disponible suficiente para los trabajadores. Adaptar instalaciones para personas con discapacidad en centros de trabajo con más de 50 trabajadores y cumplir con medidas dictadas por la autoridad en emergencias sanitarias. Ahora bien, los trabajadores tienen obligaciones. En primer lugar, para cumplir con las normas y reglamentos de seguridad e higiene laboral, usar correctamente el equipo que es proporcionado por la empresa, reportar inmediatamente riesgos inminentes o causas justificadas de inasistencia, conservar en buen estado las herramientas y materiales, procurar una buena conducta y buenas costumbres y someterse a exámenes médicos periódicos que determine la empresa, ya sea en el Reglamento Interior de Trabajo, contrato colectivo, contrato individual o por las leyes nacionales. Las sanciones. En caso de una inspección de trabajo y previsión social, si las medidas correctivas no son suficientes, esta autoridad tiene la potestad de imponer sanciones económicas que van desde 28.285 hasta 565.700. Estas sanciones son impuestas con objetividad, tomando en cuenta diversos factores, por ejemplo, la incidencia de la empresa en cuestiones similares, la capacidad económica y la procuración de cuestiones para prevenir dichos accidentes de trabajo. Se aplica, como bien mencionábamos, a patrones que no observen en las instalaciones normas de seguridad e higiene. Se imponen sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan derivarse. Ejemplo, evidentemente, si hay una sanción económica, habrá también medidas correctivas para que no haya un índice de recurrencia de los mismos factores que llevaron a otorgar esta sanción económica. Pueden existir consecuencias jurídicas adicionales previstas en otros ordenamientos. Los formatos DC1, DC2, DC3 y DC4. Se utilizan estos formatos para informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del cumplimiento de diversas obligaciones. El DC1 se utiliza para informar a la Secretaría del Trabajo sobre la constitución de la Comisión Mixta de Capacitación, Productividad y Adiestramiento. Formaliza la constitución de la Comisión Mixta encargada de diseñar y supervisar los planes de capacitación, como ya habíamos mencionado. Los requisitos, que en el centro de trabajo o que en la empresa haya más de 50 trabajadores, se designan integrantes de la comisión mixta tanto de la empresa como de los trabajadores.
contar con documentación de respaldo, es decir, una lista de verificación de asistentes a una sesión en la cual eligen a los representantes. Normalmente es un documento que viene dividido en dos partes. El primero es como tal la constitución de la comisión mixta. Y el segundo es una lista de votación en el cual se menciona reunidos en tal día, en tal hora, los trabajadores de la empresa X votaron por designar como representante de los trabajadores para fines de la integración de la comisión mixta a los siguientes trabajadores. Se hace mención de los trabajadores y todos los trabajadores de la empresa firman al calce de la hoja. Se presenta el acuse en físico y digital y se conserva un acuse que otorga la Secretaría del Trabajo. El formato DC2. Este formato se utiliza para documentar planes y programas de capacitación, adiestramiento y productividad. Es obligación para cumplir con la normatividad laboral y desarrollar habilidades en los trabajadores que les permitan el crecimiento en la empresa. Garantiza que la capacitación esté formalmente documentada y validada ante la Secretaría del Trabajo y cuenta con los siguientes requisitos. Se debe contar con una comisión mixta previa a la otorgación del formato DC2, identifica las necesidades de capacitación por puesto y área, establece fechas y etapas de capacitación, incluye la firma de los representantes legales y se presenta en formato físico o digital. El formato DC3 acredita que un trabajador completó y aprobó un curso de capacitación relacionado con su puesto. Puede ser emitido por la empresa o por un agente externo de capacitación. Cuenta con los siguientes requisitos. Que se haya completado y evaluado aprobatoriamente la capacitación otorgada por la empresa, que sea firmado por el instructor y la empresa. En empresas con más de 7 trabajadores, que sea autentificado por la comisión mixta, se entrega en original al trabajador y el agente capacitador y la empresa deben conservar copias para el registro e inspección. El formato DC4 es un formato oficial para informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre trabajadores que recibieron determinada capacitación. Permite cumplir la legislación y registrar el padrón de trabajadores capacitados. Contar con constancias DC3, los cursos deben estar incluidos en el plan DC2, presentar dentro de los 60 días hábiles tras concluir el año del programa, puede entregarse en físico o electrónico y se conserva el acuse de recibo como comprobante de registro. Dichos formatos van mitigando riesgos para acreditar una productividad, capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene en determinadas empresas. Y nosotros recomendamos armar una carpeta, un archivo en el cual se cuente con dichos formatos, acuses, listas, lo más que podamos para que en caso de inspección evitemos a toda costa las medidas correctivas o alguna sanción. El número 5, herramientas para cumplir las evidencias documentales ante una inspección. ¿Qué revisa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una inspección de materia de condiciones generales de trabajo? Revisa trabajo de menores, trabajo de mujeres gestantes, lactantes, en adopción o paternidad, contratación de trabajadores, reglamento interior de trabajo, salarios y descuento, jornada de trabajo y tiempo extraordinario, prestaciones laborales, repartición de utilidades,
seguridad social, antigüedad de los trabajadores, otorgamiento de becas, alfabetización y fomento de actividades culturales y deportivas. Es decir, en caso de una inspección por parte de la Secretaría, los representantes del patrón o el departamento legal de la empresa deben de contar con un archivo suficiente para acreditar que cumplen en materia de condiciones generales de trabajo. O la Secretaría puede solicitar, y en algunos casos hay documentos que no necesariamente los tienes que tener a la vista el día de la inspección. Primero tienes un aviso de que tendrás una inspección y que necesitas recabar los siguientes documentos, para que una vez que regrese la Secretaría del Trabajo, tú le puedas decir, aquí están los FDIs de los trabajadores, acreditando el pago de salario, acreditando el pago de prestaciones, los FDIs acreditando el pago de PTU, el cuadro general de antigüedades, los contratos de trabajo para verificar la contratación de trabajadores, las dadas de alta de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y algunas otras cuestiones diversas. Hay otro tipo de inspecciones en materia de capacitación, productividad y adiestramiento, y la Secretaría del Trabajo revisa cuestiones adicionales a las condiciones generales de trabajo. Al ser inspecciones un poco más específicas, no revisan los documentos mencionados con anterioridad y se meten un poco más al detalle de la productividad, capacitación y adiestramiento. Revisan el archivo que les comentaba con los formatos DC1, DC2, DC3 y DC4. Revisan el reglamento interior de trabajo que haga referencia a las políticas de productividad y capacitación que estén en la empresa, que tenga una comisión mixta debidamente integrada con representantes del patrón y representantes de los trabajadores, con su debida acta y lista de votación, que haya cláusulas de capacitación en el contrato interior de trabajo o bien en el contrato colectivo de trabajo, certificados de competencia o exámenes de suficiencia si se niega la capacitación y acuses de formatos, como bien mencionábamos. Hay otro tipo de inspección que se ejecuta en materia de seguridad e higiene y la Secretaría del Trabajo revisa principalmente el reglamento interior de trabajo, es decir, que tenga un clausulado, un apartado en el cual mencione cómo la empresa va a procurar la seguridad e higiene de los trabajadores y los procesos de la cadena de trabajo que deban de seguir para evitar el mayor número de incidencias de accidente de trabajo dentro de la empresa. Se revisan las condiciones generales de seguridad, es decir, derivado de la prima de riesgo que determine el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues que haya suficientes extintores, que haya rutas de evacuación, que haya brigadistas encargados en caso de sismos, en casos de incendios, que haya herramientas suficientes, lentes para algunas industrias, cascos, botas de protección, herramientas actualizadas, herramientas funcionales y que puedan dotar a los trabajadores con la suficiente seguridad para realizar los trabajos para los cuales fueron contratados. Como mencionábamos, en caso de prevención de incendios, que cuente con mangueras de apagado de incendio, extintores y rutas de evacuación claras con señalética bien establecida y bien iluminada. En el caso de sustancias químicas peligrosas, pues que cuente con lentes, que cuente con equipo de laboratorio actualizado y funcional. En caso de ruido, que cuente con tapones de oído, equipos de protección personal, que haya comisiones mixtas debidamente establecidas encargadas de procurar
y revisar periódicamente las condiciones generales de trabajo en materia de seguridad e higiene, que haya electricidad estática, que haya iluminación, señalética y colores de seguridad, instalaciones eléctricas funcionales, que exista un plan de servicios preventivos de seguridad y salud, que haya un botiquín dentro de las instalaciones y en algunos centros de trabajo incluso que haya una enfermería dentro del centro de trabajo para procurar en algunas industrias la prevención de accidentes. Un sistema armonizado para identificación de riesgos químicos y prevención de riesgo psicosocial. Es importante mencionar que aún y cuando la Ley Federal del Trabajo sea la legislación principal en materia laboral, existe también normas oficiales mexicanas que regulan de cierta manera las cuestiones más específicas de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, la Ley Federal del Trabajo, de forma general, establece obligaciones en materia de riesgos psicosociales o de teletrabajo, y estas normas oficiales mexicanas que son obligatorias especifican un poco cómo las empresas deben cumplir con estas cuestiones. En el caso de riesgos psicosociales, derivado de un paquete de reformas reciente, pues se ha introducido el que las empresas tengan que contar con una política para evitar y tratar riesgos psicosociales y sancionar a los ocasionantes de dichos riesgos. Número 6, estrategias para evitar sanciones. Y ponemos algunas estrategias de manera general a considerar. En primer lugar, debemos tener en las instalaciones y en las empresas claridad de cuáles son las obligaciones en materia laboral y darle cumplimiento a dichas normas. Debe de existir un plan de capacitación, productividad y adiestramiento que permita a los trabajadores el crecimiento en la empresa y que permita el desarrollo e integridad de todos los trabajadores y armonía de la empresa. Que haya seguridad y salud en el trabajo por medio de comisiones mixtas y todo lo que habíamos mencionado en la anterioridad. Que tengamos un paquete de documentación y evidencias para que en caso de una inspección por parte de la Secretaría podamos amparar el cumplimiento de dichas normas y que haya una debida diligencia de todas las normas incluidas en la legislación mexicana, procurar las relaciones laborales y sindicales, cumplir con obligaciones de no injerencia sindical, cumplir con obligaciones incluidas en los contratos individuales de trabajo, en el reglamento interior de trabajo, en los contratos colectivos de trabajo, cumplir proactivamente y procurar asesoría a los trabajadores en cualquier materia y evitar a toda costa sanciones y consecuencias. Y eso sería todo por lo que hace a la presentación. Ahora nos gustaría pasar a una ronda de preguntas y respuestas en caso de que las hubiera, o si quisieran tocar algún tema adicional, que nos lo hagan saber para que podamos aunar en algún tema en el cual tengan dudas. Muchas gracias. Si tenemos dudas por medio del chat, la primera sería una pregunta. En el caso del personal que trabaja en hospitales, donde están en contacto con muchos pacientes y en donde es poca la paciencia para esperar su turno, llegan a ser amenazados por ellos, insultados o hasta golpeados. ¿Hay algo que pueda respaldarlos? Yo te diría, de manera legal, es un punto muy delicado porque debe haber un reglamento, un plan en el cual puedas tener de cierta manera amparado un procedimiento para
para mitigar ciertas acciones. Pero la línea es muy delgada entre... Y en materia de hospitales, de escuelas y cuestiones que van relacionadas a derechos humanos, es muy delicado porque es una línea muy delgada entre la discriminación y la debida diligencia de un establecimiento, ¿no? Yo te diría que tener un reglamento funciona bastante, porque el reglamento no únicamente es obligatorio para los trabajadores y empresas, sino que puedes extender a como el plan de funcionamiento dentro de las salas de espera para cumplir con dichos trabajadores, ¿no? Contar también con personal de seguridad que pueda atender de manera, pues, correcta este tipo de situaciones. Pero como tal, un mecanismo legal, yo te diría que no. Si hubiera alguna acción que necesitara de la fuerza judicial, pues ya entraría otro tipo de rama del derecho que es un poco más coercitiva de las acciones que llegue a tomar dicha persona. Pero pues como empresa lo más que puedes hacer es contar con un plan adecuado de actuación en caso de que se llegara a suscitar alguno de estas acciones. Muchas gracias. Tenemos otra duda. ¿Qué diferencia hay entre un reglamento contratado por honorarios, perdón, qué diferencia hay en un reglamento de personal contratado por honorarios asimilados u honorarios profesionales? Claro. Bueno, en general, estos regímenes fiscales son los que determinan la contratación del personal, ¿no? Hubo una reforma en 2021 que prohíbe la subcontratación de personal y eso cierra un poco la puerta a permitir que haya personal que tú como patrón le pagues un honorario en vez de un salario. Por regla general, el personal de la empresa debe estar contratado directamente y no por un tercero, o como profesionistas independientes. Esto debe ser de esta manera porque si tú prestas únicamente servicios para una empresa, genera la mayoría de tus ingresos, está sujeta a controles de acceso, está sujeta a un horario determinado y diversas cuestiones, hay una especie de subordinación. Tú eres empleado de esa empresa, eres trabajador de esa empresa. Por tanto, deberías estar contratado directamente. No deberías estar contratado bajo el régimen de profesionistas independientes y que la empresa te pague por honorarios. Esto genera cuestiones beneficiosas a corto plazo para una empresa. ¿Por qué? Porque la empresa, al pagarte un honorario y que no sea un salario, evita sí pagar ciertas prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y diversas cuestiones. En caso de un despido injustificado, los trabajadores, si nos ha llegado a tocar a verlo, van directamente a procurar una acción judicial y en el momento en que se decreta que efectivamente había una relación laboral, te tienen que pagar las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y prestaciones por 5 años anteriores en materia de seguridad social y puede haber muchas reclamaciones. Entonces yo te diría que el que haya un pago por honorarios asimilados a salarios es una línea muy delgada en la cual si lo hay, por ejemplo, un abogado que trabaja como profesionista independiente, que tiene una cartera extensa de clientes, puede ser un freelancer y prestarle servicio a diversos clientes, que les emita una factura y que le paguen un honorario asimilado a salarios. Muchas gracias. Una pregunta, ¿nos podrán compartir la presentación? Sí, claro que sí, nosotros se las mandamos, se las compartimos al Centro Mexicano Pro Bono y ellos se las hacen llegar sin ningún problema.
Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Es válido que en un reglamento interno de trabajo diga que después de 3 retardos se aplicará un descuento? Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Creo que perdí. ¿Es válido que en un reglamento interno de trabajo diga que después de 3 retardos se aplicará un descuento? Bueno, es una buena pregunta. Por regla general, los descuentos a los trabajadores están prohibidos. Sin embargo, podría, eh, únicamente se debe pagar el salario cuando se preste el trabajo. Y en un reglamento interior de trabajo se podría establecer que en caso de 3 retardos se tomará como una inasistencia y que esa inasistencia no debe ser retribuida. Entonces, deberíamos revisar el lenguaje para ver la coercitividad de dicha cláusula, pero en principio no habría problema en la cual después de 3 retardos se efectúe algún descuento. También debe haber una verisimilitud entre la duración de los retardos y el descuento. Gracias. Siguiente pregunta. En caso de una sustitución patronal, queda sin efecto el reglamento interior de trabajo. Si es así, ¿cómo procede la baja de este ante la autoridad? Bueno, en general debemos de, de ser, en caso de una sustitución patronal en la cual los trabajadores pasan a formar parte de, de otro establecimiento, de otro patrón, debemos verificar si quedaron trabajadores primero en la empresa con la cual se efectuó la transferencia de los empleados. Si es así, el reglamento interior de trabajo, pues seguiría surtiendo los efectos a los demás trabajadores. Si ya no hay trabajadores, bueno, la Ley Federal del Trabajo en general no nos da la obligación de, de, de quitar el registro del reglamento interior de trabajo y no habría sanción por un reglamento interior de trabajo vigente en un establecimiento que ya no tenga empleados. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Deme un segundo. Mm, Siguiente pregunta. ¿Se puede aplicar el reglamento interno de trabajo de igual manera para los trabajadores que estén por honorarios? Dependiendo. Como bien mencionábamos, en el reglamento interior de trabajo debería de haber una cláusula, si no es que es la primera, que mencione este reglamento interior de trabajo será aplicable y ahí puedes poner únicamente para los trabajadores de tal empresa o puedes poner para los trabajadores de tal empresa, así como los profesionistas independientes que presten trabajos por manera externa como profesionistas independientes y el personal de los proveedores que pongan a disposición personal de seguridad, de enfermería, de limpieza, etcétera. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la Ley Federal del Trabajo está por encima de las normas oficiales de trabajo? Sí, bueno, en el escalafón de leyes, efectivamente, si hubiera una discrepancia entre la Ley Federal del Trabajo y una norma oficial de trabajo, prevalecería el contenido de la Ley Federal del Trabajo. De cualquier manera, como mencionaba, la Ley Federal del Trabajo normalmente tiene cuestiones un poco más generales y la norma oficial de trabajo especifica un poco más el contenido de la Ley Federal del Trabajo o de otros ordenamientos legales. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Dice, analizando esta parte del reglamento, ¿me podrías decir si es correcto que pongan en su reglamento? Los horarios de entrada y salida serán los que fije la asociación y deberán respetarse por todo el personal. Al acumular 3 retardos en un periodo de 30 días, mm, de 30 días se les descontará un día de sueldo. Después dice, todos los empleados deberán iniciar sus labores a la hora que se les indique. 3 llamadas de atención por no iniciar sus labores precisamente a la hora indicada, se les descontará un día.
Sí, bueno, habría que revisar el contenido de dicho reglamento interior de trabajo, pero como bien mencionábamos, es coercitivo debido a que es firma entre los trabajadores y los patrones. Entonces, la Ley Federal del Trabajo no prohíbe que haya descuentos en caso de retardos, porque esto se puede especificar en un reglamento interior de trabajo, lo cual puede dar herramientas suficientes para acreditar que dichos retardos pueden suscitar en un descuento. Gracias. Siguiente pregunta. Se mencionó que los formatos DC1, DC2 se deben entregar en físico o en electrónico, pero mi pregunta es, ¿dónde se entrega? Ya que tenía entendido que ya no es así. Es decir, no se entrega físicamente, solo se resguarda en una carpeta. Bueno, sí, por ejemplo, el DS1 se presenta ante la Delegación o Representación Federal del Trabajo que está suscrita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, correspondiente al domicilio del centro de trabajo. De cualquier forma, estos formatos se deben resguardar en una carpeta para en caso de inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Adriana de Jesús. Adriana, si podrías abrir tu micrófono para hacerle la pregunta a nuestro ponente, por favor. Buenos días, discúlpenme. Mira, tengo una pregunta. Respecto a la parte de descuentos, tengo compañeros en los cuales los han sancionado de forma administrativa y los sancionan de que no se presentan a trabajar. Obviamente esto es al no presentarse se les descuenta el día, pero tengo otros casos en los cuales se presentan a trabajar, no han faltado en los 30 días del mes, sin embargo se les descuenta por las faltas por faltas administrativas. ¿Eso es legal? Sí, habría que verificar el contenido del reglamento interior de trabajo. En principio, como bien mencionas, en caso por regla general, si no se presta el trabajo, no se paga el salario. Esa es la primera cuestión. Entonces, cualquier falta, justificada o injustificada, dependiendo del contenido del reglamento interior de trabajo, se le descontará el salario. En caso de una enfermedad, por ejemplo, se acude al Instituto Mexicano del Seguro Social y a partir del cuarto día de incapacidad es el Instituto Mexicano del Seguro Social el que paga el salario y no la empresa directamente. Descuentos o falta de pago de salarios por actas administrativas, de nuevo habría que verificar, número uno, el contenido del contrato individual del trabajo, número dos, el contrato colectivo de trabajo y número tres, el contenido del reglamento interior de trabajo para tener una mayor información y poder hacer un análisis correcto de cuáles son los casos en los cuales estas actas administrativas podrían llevar a un descuento. Como bien mencionábamos, hay casos en los cuales puede existir una suspensión y esa suspensión puede suscitar en una falta de pago de salario. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguno tenga alguna otra duda o alguna pregunta hacia nuestro ponente del día de hoy. Al parecer, ya no hay... sí tenemos preguntas. Dice, con respecto a las personas que trabajan por honorarios, ¿qué tanto se debe ajustar a un horario fijo y cómo pueden establecerse vacaciones? Es una buena pregunta. Como bien mencionábamos, si trabaja por un honorario, como tal, no es empleado de la empresa. Entonces, ni debería estar sujeto a un horario establecido, ni debería estar sujeto a vacaciones. Es decir, al final es un
prestador de servicios independientes y no es empleado de la sociedad. Aquí el punto fino de verificar si efectivamente debería ser catalogado como un prestador de servicios independientes o como un empleado. Si es un profesionista independiente y tiene una cartera de clientes y no representa la mayoría de sus ingresos, ni hay subordinación, entonces no debería ni de solicitar vacaciones ni de estar sujeto a un horario. Si por el contrario hay subordinación y otros elementos característicos de una relación de trabajo, debería de ser reconfigurada la relación de trabajo, que en lugar de que se le pague un horario, se le paguen los salarios y asimilados y que se le paguen todas las prestaciones, incluyendo el otorgamiento de vacaciones. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo se hace el trámite para que el IMSS pague en caso de incapacidad? Sí, bueno, esta es una pregunta un poco más de seguridad social que de laboral. De cualquier forma, como funciona es, acudes a tu centro médico del IMSS, llenas algunos formatos, acudes a la cita médica y ellos te dan una incapacidad. Dicha incapacidad se la mandas a tu patrón y trae una incapacidad temporal de 20 días, temporal de 25 días o incluso mayor. Con esta incapacidad, el patrón está avisado, pero en general el que pagaría tu salario a partir del cuarto día sería el IMSS. No obstante, algunas empresas, por buenas prácticas de recursos humanos, tienen establecido en su reglamento interior de trabajo que los primeros 3 días de incapacidad, una vez que otorgues el formato de incapacidad, correrán a cargo de la empresa. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si el empleado cuenta ya con 3 actas administrativas por falta del reglamento interno, ¿se puede aplicar su baja o suspensión de la relación de trabajo con la empresa? De nuevo, es una buena pregunta. En general, la Ley Federal del Trabajo nos da los supuestos en los cuales se pueda ocasionar una rescisión de la relación de trabajo y en estos casos, pues si las actas administrativas están ligadas a alguno de estos supuestos, se podría dar la baja o suspensión. Por ejemplo, incurría el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez y se efectúa un acta administrativa. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros fuera de su servicio o personal directivo, actos de violencia, revelar el trabajador secretos de fabricación. En fin, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 47 nos da los supuestos en los cuales el patrón puede rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad por el patrón, y si las actas administrativas están ligadas a alguno de estos supuestos, en caso de un juicio o de cuestiones litigiosas, la empresa deberá probar con base en estas actas administrativas que efectivamente el trabajador cae en alguno de estos supuestos y por ende se realizó el despido y será un despido justificado. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Sobre la aplicación de actas administrativas, ¿en qué momento se hacen y quién las hace como sanción? Dependiendo también. Por eso recomendamos estipular en el Reglamento Interior de Trabajo un procedimiento para el caso de faltas al Reglamento Interior de Trabajo por algún trabajador. Normalmente los encargados de levantar estas actas administrativas es el Departamento de Recursos Humanos, firmando por alguna autoridad de la empresa, como puede ser algún director, y obviamente el responsable del área y las cuestiones, testigos o personas que estuvieron en el hecho, así como el superior jerárquico del trabajador.
Gracias. Siguiente pregunta. En el personal de honorarios, ¿por qué es una relación de carácter civil y no laboral? Bueno, como mencionábamos, la Ley Federal del Trabajo establece que será una relación de trabajo cuando haya un trabajo personal remunerado y una subordinación. Esto es una relación de carácter laboral y por ende se debe pagar bajo el régimen de sueldos y salarios. Si por el contrario es un profesionista independiente, es una relación civil, porque como tal es una relación contractual y no de trabajo. Es decir, este profesionista independiente tiene una cartera extensa de clientes, los servicios que presta no representan la mayoría de sus ingresos, no está sujeto a controles de acceso, no está sujeto a horarios establecidos, no hay subordinación y algunas otras características que son de una relación de trabajo, como uniformes, portar gafetes de acceso, etcétera. Y eso lo vuelve una relación civil y no laboral. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué elementos recomiendas para poder ir documentando ciertas faltas o insubordinaciones que puedan ser válidas para un despido justificado? Sí, como mencionábamos, es importante levantar un acta administrativa. Normalmente estas actas administrativas que traen la fecha de los hechos, traen los involucrados, traen los firmantes, traen un relato de cómo sucedieron los hechos, traen firma de todos los testigos, de los superiores, de los directores, incluso del involucrado. Y la firma del involucrado es muy relevante porque él está acreditando que efectivamente incurrió en dicha falta. Entonces, se arma una carpeta de faltas a la Ley Federal del Trabajo y con esto puedes amparar un despido justificado. Gracias. Siguiente pregunta. Si un colaborador falta 3 días seguidos sin justificante, ¿se le puede prescindir de su contrato sin derecho a liquidación? En principio sí. La Ley Federal del Trabajo nos dice que será causa de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón la falta de un trabajador de 3 días en un periodo de 30 días. Entonces, es una cuestión de interpretación porque pues el trabajador podría decir que el periodo de 3 días empezó de día A a día B y la empresa podría decir que empezó de día C a día D. En principio, yo vería y me inclino por la interpretación de que cualquier tribunal que pudiera llegar a ver 3 faltas seguidas injustificadamente, sería en un periodo de 30 días, se pudiera dar una terminación con pago de finiquito y no con pago de liquidación, porque está dentro de los supuestos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Gracias. Siguiente pregunta. En caso de que vaya a aplicar controles de confianza a mis empleados, ¿es necesario que se contemple en el reglamento interior de trabajo o con una política basta? ¿Y qué recomendaciones me daría para evitar violentar derechos de privacidad y confidencialidad? Sí, como mencionábamos, el reglamento, nosotros que nos gusta mantenerlo lo más general posible y las cuestiones aplicables a personal de confianza o aplicables a diversos trabajadores, bajarlas a una política. Pero sí menciona en el Reglamento Interior de Trabajo que serán también parte integral de dicho reglamento cualquier política establecido por la empresa. Entonces, de alguna forma estás incluyendo el contenido de las demás políticas en el Reglamento Interior de Trabajo sin contaminar el texto genérico. Gracias. Siguiente pregunta. En caso de incapacidad, ¿el patrón informa al contador para que haga el trámite o el trabajador es quien hace los? Normalmente el trabajador es el que tiene que acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social y
y obviamente tener la comunicación entre el IMSS y la empresa. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Las actas administrativas deben registrarse en conciliación y arbitraje para que tengan validez? No, no, estas actas se quedan en un expediente de la empresa. Normalmente recomendamos que sean firmas con tinta azul. Los tribunales laborales siguen inclinándose por la firma ortográfica más que por la firma electrónica. Entonces recomendamos que sean firmadas en tinta azul. Y si acceden los trabajadores, pues lo mejor es una huella dactilar. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tarda un proceso litigioso en caso de que un empleado demande por despido injustificado y ya haya pasado 2 reuniones de conciliación y no se haya llegado a ningún acuerdo? Y la siguiente es, ¿cómo se puede saber cómo va el proceso, ya que no llega ninguna notificación a la empresa? Yo creo que a todos nos gustaría saber la duración de un juicio laboral. Realmente es muy difícil saberlo. La ley nos da unos plazos, pero son imposibles de cumplir. En general, los tribunales laborales están sobrecargados de trabajo, al menos eso es lo que se dice o lo que argumentan ellos. Yo te diría, en la etapa prejudicial conciliatoria, necesitas, número uno, presionar para que efectivamente se llame a la etapa conciliatoria a la empresa para que puedan acudir. Y si ya fuiste 2 veces y no se llega a un acuerdo, tú puedes solicitar una acta no conciliatoria y con eso iniciar tu demanda. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué es todo lo que se debe considerar para una liquidación versus finiquito? Bueno, esta es una buena pregunta. Finiquito es, digamos, lo que un trabajador ya devengó y a la fecha de su salida no se le ha pagado. Puede ser días de vacaciones pendiente, prima vacacional pendiente, aguinaldo, días de trabajo que no se le hubieran pagado, alguna prestación extraordinaria que tuviera derecho, por ejemplo, fondo de ahorro o vales de despensa, ayuda de teletrabajo, etc. La liquidación, como bien mencionas, la Ley Federal del Trabajo nos dice, en caso de rescindir una relación de trabajo por casos externos a los que nos da la Ley Federal del Trabajo, el 47, la empresa deberá pagar una liquidación. Esta liquidación se comprende por 90 días de salario, que son 3 meses, por 20 días de salario por año trabajado y por una prima antigüedad que es de 12 días de salario por año trabajado. Esta última está topada al doble del salario mínimo. Es decir, si un trabajador gana 60,000 pesos mensuales, 70,000 pesos mensuales, pues su salario diario va a ser mayor que el doble del salario mínimo vigente, por lo cual se toma el tope del salario mínimo vigente multiplicado por 2. Muchas gracias. Por medio del chat ya no tenemos alguna otra pregunta. No sé si alguien gusta encender su micrófono para hacer una pregunta. Sí, yo gracias. Adelante, Karen. Justamente de esto último que estaba mencionando, esta parte de la prima de antigüedad, tengo entendido que se paga a partir de los 15 años o se tiene que considerar a partir del año 1. No, es una muy buena pregunta. En general, la prima de antigüedad, si a partir del año 15, si tú renuncias, esta prima de antigüedad se te tiene que pagar como parte del finiquito. Pero anterior a esos 15 años, si te rescinde la empresa
la relación laboral sin alguna causa justificada, esta prima de antigüedad te la tienen que pagar. Porque es como un supuesto en el cual tú como trabajador no querías salir de la empresa y tú hubieras querido llegar al año 15, renunciar y que te pagaran esa prima de antigüedad. Pero como la empresa te está rescindiendo la relación laboral, te paga esa prima de antigüedad como paquete de liquidación de los años que tú ya habías trabajado. Ah, ok, perfecto, gracias. Y también, bueno, yo fui la que pregunté justamente acerca de lo del proceso litigioso. Aquí justo mi pregunta era, ¿cómo es que nosotros podemos saber cómo es que va el proceso? Ya que después de las juntas, conciliatorias, obviamente no se llegó a a algún acuerdo con la persona demandante, pero tampoco, y sí se le emitió la carta de no acuerdo, y supongo que en ese momento la persona demandante comenzó el proceso, pero hasta la fecha, o sea, no se nos ha notificado en algún momento absolutamente nada, ni si ya realmente la persona hizo la demanda, si no la hizo. Entonces no hay como alguna forma de que nosotros podamos, o alguna institución o algún lugar al cual nos podamos acercar para saber cómo es que va ese proceso. Sabemos obviamente que pues hay mucha carga laboral de aquel lado, y eso es lo que nos pueden decir, pero no tenemos como la certeza de. Claro, ¿en qué jurisdicción está este potencial juicio? Nosotros estamos en Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, Ciudad de México, entonces. Sí, Normalmente, número uno puede ser, bueno, obviamente te vas a enterar del juicio cuando a ti te notifiquen la demanda en el domicilio que la persona puso como domicilio del patrón. Número dos, hay boletines electrónicos de los tribunales de la Ciudad de México en el cual puedes, mediante un control find o algunas buscadores externos como hay uno que se llama Búho Legal, en el cual introduces el nombre de la persona demandante, es decir, del actor, y puedes enterarte si hay ya algún acuerdo, porque muchas veces la demanda ya se presentó, pero le están requiriendo información adicional, o en el domicilio en el cual pretendió notificar la demanda, rebotaron la demanda. Entonces podrías checar en el boletín electrónico o en buscadores externos o esperar bien a que te notifiquen la demanda. En realidad no hay ninguna obligación hasta que a ti te notifiquen la demanda. ok, muchas gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta por medio del chat. ¿Se deben aceptar recetas de consultorios particulares para justificar una falta o solo deben de ser del IMSS? No, se pueden aceptar también recetas de consultorios particulares. Normalmente esto hay que estipularlo en el reglamento interior de trabajo, pero por regla general, una receta de un doctor externo que no esté adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social se puede también aceptar en una empresa. Es como una buena práctica de recursos humanos. Muchas gracias. Ya no tenemos dudas por medio. Sí, acaba de llegar otra. ¿Qué se puede hacer si un colaborador tiene muchas incapacidades, más de 200 en 2 años? Eh, es complicado porque, pero en general, pues no se podría hacer mucho más que si el IMSS le sigue emitiendo estas actas de incapacidad y el trabajador pues no puede presentarse a trabajar, pues en realidad el que está eh, absorbiendo la carga económica administrativa es el IMSS. Cualquier relación de trabajo se puede terminar mediante el pago de una liquidación y finiquito, siempre y cuando obviamente no esté en un periodo de incapacidad, y también corremos el riesgo, aún pagando liquidación y finiquito, se corre el riesgo de que un trabajador pueda pretender una acción judicial. En casos de despidos en periodos de incapacidad, es muy complicado porque normalmente
imponen el argumento de una discriminación, un despido por discriminación, lo cual vuelve el juicio un poco más complicado. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si la institución pone en su política que solo acepta recetas del IMSS, ¿podemos incurrir en una falta grave o nos pueden demandar el trabajador? El reglamento interior de trabajo, pues, se puede estipular que únicamente se aceptará recetas del IMSS sin problema. Debemos recordar que esta comisión mixta es por integrantes también de los trabajadores, entonces recomendaríamos que se pusiera un texto en el cual se aceptarán también recetas médicas de doctores particulares. Muchas gracias. Creo que ahora sí ya no tenemos dudas por medio del chat. Pero si no tienen algún otro comentario más o alguna otra duda, me voy a permitir compartir rápidamente la pantalla para impartir, perdón, para entregar este reconocimiento a Sebastián García Lascurian Barrantes por haber impartido la actividad de capacitación obligaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo. Este reconocimiento lo firma la directora de programas asistenciales, la maestra Gabriela Lobato Belmont. Se lo haremos llegar vía correo electrónico, licenciado. Muchas gracias por el material que nos acaba de compartir. No, muchas gracias a ustedes, encantados.